Dándole la bienvenida a Nicolás Carrillo, concejal de Unión por la Patria, del Movimiento Evita. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo Muy le va? bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por compartir con nosotros esta jornada y bueno, hay muchos temas para estar conversando, inclusive ahí durante la pausa habíamos comenzado a Estaba conversar hablando un algunos temas. montón, me agarró el vivo. Claro, es que hay muchas actividades inclusive que se están programando para el día de hoy, la presencia de una importante funcionaria de turismo de la provincia de Buenos Aires en Tandil, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el sector turístico, como otros sectores, viene sufriendo una situación económica particular. Yo entiendo por dos variables. La situación de un dólar muy barato hace que quien tenga recursos haya optado mayormente por irse de viaje al exterior, y después hay una gran franja que no tiene y no practica el turismo interno, entonces hay una caída del consumo bastante importante. Y la verdad que es costoso sostener todo lo que es gastronomía, hotelería, si no hay un flujo de movimiento importante en nuestra ciudad. En función de eso, bueno, la convoqué a la subsecretaria de Turismo de la provincia, que es Soledad Martínez, y vamos a tener hoy una reunión con distintos empresarios gastronómicos, de la hotelería, del Instituto Mixto de Turismo, para hacer un intercambio y ver qué agenda se puede llevar para la gobernación para dar respuesta dentro de las competencias provinciales a este espacio, ¿no? A mí me parece Tandil se ha perfilado con una potencia turística muy importante, y no solo con estos sectores mencionados que son los más emblemáticos, que es la gastronomía y la hotelería, sino también veo mucho los comercios barriales, digamos, de ingresos a la ciudad, de la avenida Falucho, de Estrada, de la avenida Lungui, y de otras arterias que, bueno, cuando hay fin de semana largo, cuando hay flujo turístico, la verdad que se ven muy beneficiados toda esta actividad, y cuando no lo hay, obviamente se resiente. Por eso mismo, justo te estaba comentando fuera del aire que uno de los proyectos que presentamos acá en Tandil para que le llegue al gobierno nacional es que el 12 de octubre, que es por la ley 23.799, creo que es el número, eh, dice que es uno de los feriados trasladables del 12 de octubre, que se puede mover con fines turísticos, con fines de la industria turística. Y ahí vamos a tener desde agosto hasta noviembre. Si eso no sucede, más de 100 días sin fin de semana largos. Sabemos el flujo de dinero, de visitantes y de la importancia que queda en nuestra ciudad. Así que bueno, un poco la visita de hoy tiene que ver con eso, con receptar las demandas del sector para la provincia de Buenos Aires y bueno, ponernos a disposición para lo que se pueda aportar al respecto. Tandil tiene formalmente en el sector más de 1.500 empleos registrados, o sea que es un sector que hay que tratar de cuidarlo y de potenciarlo. Correcto, es muy interesante este dato. Desde agosto que no habría ningún fin de semana largo. Hasta noviembre serían 100 días aproximadamente. Lo vimos en Semana Santa, ¿no? Por Claro. eso quiero decir, nosotros tenemos columnas vertebrales, seguramente puede ser la hotelería, los cabañeros, puede ser la gastronomía que tiene mucha potencia en nuestra ciudad, pero tenemos comercios barriales de estas Correcto. arterias o semicentros de la ciudad de Tandil, y también tenemos artesanos, feriantes, un mundo muy grande que se mueve y se genera un gran flujo de ingresos cuando hay jornadas como las de Semana Santa, que fueron verdaderamente espectacular. Pero bueno, entendemos que en un momento de caída del consumo hay que generar condiciones favorables para que la gente se pueda acercar a nuestra ciudad, ¿no? Y me parece que un fin de semana largo, no tomarlo desde el ocio, sino desde la posibilidad de generar un gran movimiento económico en nuestra ciudad. Desde esa perspectiva se está solicitando. Bien. Y yo le sumaría desde junio que no tenemos fin de semana largo, porque Ajá, en agosto, por lo que estoy viendo por acá, el 17 de agosto cae domingo también. claro. Hay un fin de semana turístico, feriado, día no laborable con fines Ajá. turísticos, pero que no es para todos eso. Sí, por eso hay una estacionalidad Muy marcada. muy marcada y de Claro. muchos meses. Y vuelvo a esta idea, hay una situación interna. Yo después tengo una lectura económica, digamos, me parece que estamos subsidiando que tener un dólar barato en detrimento de muchas actividades económicas, y una es esta, digamos. Por eso me parece que programas anteriores como el previaje y demás sirvieron como para potenciar la actividad, y Tandil se mueve mucho al pulso de la actividad turística, y me parece que es importante llevarse esta agenda, y que bueno, que la provincia también viene con una serie de programas acompañando a varios productores, pero me parece que es bueno seguir gestionando en este sentido. Y el turismo es un sector que derrama, como quien dice, Ujú. digamos que no es solamente, digamos, que trabaja esa cabaña o ese hotel o ese negocio en particular, sino que emplea mucha gente que consume en Tandil, ¿no? Exactamente, por eso este flujo que viene a la ciudad de Tandil de visitantes con recursos a nuestra ciudad favorece al sector
más emblemático del turismo, que son los mencionados, pero también irradian un montón de actividades. Yo camino mucho, Avenida Estrada, Lunghi, Falucho, la Avenida Lunghi, repetí Lunghi 2 veces, pero y la verdad que el comercio se ve muy claramente cuando hay turistas, el movimiento que tienen, y también el sector de la base de la pirámide económica en Tandil, que son feriantes, artesanos, trabajadores de la economía popular. Tandil ha crecido mucho en el ámbito de las ferias y también hay muchos productores que se han ido, digamos, por ordenanzas locales y demás, productores que están en los diferentes espacios turísticos de nuestra ciudad, en el Cristo de las Sierras, en la Movediza, en el Paseo del Bicentenario, desde un vendedor de pancho, de pochoclos, de lo que fuese, que también cuando obviamente hay movimiento, la posibilidad de comercializar es mucho más alta. Correcto, estamos conversando con Nicolás Carrillo, concejal de Unión por la Patria aquí en Tandil Despierta. También para este fin de semana hay una actividad muy importante en el marco de lo que son el programa de cooperativas en movimiento. Bueno, una actividad que es, por un lado, vinculada con el cooperativismo, con el accionar, pero que también va a tener una pata, como quien dice, extra cooperativa o por lo menos más masiva, como es la presencia de Rey Garufa. ¿Cómo se vincula una cosa con la otra? Primero, ¿de qué se trata esto? Y luego, ¿cómo se vincula Rey Garufa con todo esto? Perfecto. No, primero, la ONU proclamó este año el Año Internacional de las Cooperativas, con el lema "Las cooperativas construyen un mundo mejor". Tandil tiene 70 cooperativas inscritas, de una cooperativa de empleo, como puede ser Cerámica Blanca, para explicarle por ahí al oyente que no está vinculado a la temática, que son mujeres que recuperaron sus fuentes de empleo y la figura cooperativa les dio un marco jurídico para seguir desempeñándose, hasta la cooperativa agropecuaria, que es una empresa impresionante de nuestra ciudad que agrupa producciones agropecuarias y logra darle valor agregado, producir, en este caso se inauguró una planta de mozzarella, generar un impacto económico muy grande en la región. Pero también, y se hizo un encuentro a principios de años con el intendente Lunghi, con el rector Marcelo Aba, bueno, recientemente elegido, con Gildo Norato, que es el presidente del Instituto Provincial de Cooperativas del gobierno de la provincia. Y ahí nos vinculamos también con un fenómeno que hay en nuestra ciudad, que son las cooperativas culturales. En Tandil tenemos 2 cooperativas de teatro, una audiovisual, un centro cultural cooperativo y una banda de rock cooperativa que es Rey Garufa. La denominación jurídica de su cooperativa se llama Cuco, pero es la banda Rey Garufa, que es una banda muy emblemática de nuestra ciudad, que toca en todo el país, que le va muy bien, que incluso ha tocado fuera de nuestro país, en Uruguay y en otros lugares. Y desde las 15 horas lo que se va a desarrollar en el Club Ferro, a quien le agradecemos la disponibilidad y el espacio, se van a desarrollar obras de teatro para las infancias, para los niños. Y bueno, a lo largo de toda la jornada va a haber una serie de actividades culturales y va a cerrar a partir de las 19 horas con esta banda emblemática de Tandil que es Rey Garufa. Y la entrada va a ser, bueno, un alimento no perecedero, y un poco la juntada esta de cooperativas culturales tiene que ver con que detrás de la cultura también hay empleo, ¿no? Claro. No se trata solamente de un divertimento, de un pasatiempo, de pasar un buen momento, sino que todo lo que es la industria cultural en Tandil, en la región, genera muchos puestos también de empleo que hay que potenciar, que hay que cuidar, que hay que fomentar, y un poco tiene que ver con esto, con poner de relieve un poco el cooperativismo, la importancia de esta forma de organizarse, y también con poner en valor a quienes se desempeñan en estas actividades. Exactamente, la actividad desde las 4 de la tarde, en este caso Sucedió en la Vía, en primer lugar, con Raúl Lechegaray, la cooperativa Mínimo Vital y Móvil. A las 5 de la tarde, los susurros de Guaira, de la cooperativa Recoparte, y después sí, a partir de las 6 de la tarde, las bandas en vivo, La Bandurria, Los Sedientos Surfistas y el cierre de Rey Garufa y sus timadores. Realmente un evento muy lindo, la verdad que se ha trabajado mucho, fundamentalmente las cooperativas han trabajado mucho en este evento. Y bueno, invitamos a todas las familias, a todos los vecinos que se quieran acercar. Obviamente la entrada es un alimento también que tiene que ver con colaborar con los comedores de nuestra ciudad. Así que bueno, esperemos que sea masivo. La actividad es en la sede, digamos, en Club Ferro, sobre la avenida Colón 1479. Exactamente, ahí mismo en la avenida Colón desde las 16 horas, primero para las infancias, después música para toda la familia, va a haber cantina, así que bueno, vamos a pasar un buen momento. Muy bien, Ruta Cultural Late, Festival Cooperativas en Movimiento. Muy bien. Y hablando de cooperativas y hablando justamente de fondos, bueno, ¿cuál es la realidad hoy en día de las cooperativas aquí en la ciudad de Tandil? Sabemos que algunas cooperativas,
realizaban distintas tareas con contratos con distintos organismos del Estado y eso, ¿cómo viene en el último tiempo el trabajo? Mira, ahora ha tomado relieve algo que pasó con lo que tenía que ver con el FISU, que era un Fondo de Integración Sociourbana. Ajá. Ese fondo permitió acá en Tandil hacer obras en algunos barrios a través de cooperativas y también permitía hacer obras a través de municipios. Financiaba obras de pequeña escala cooperativa, ejemplo, veredas, conexión de agua potable, mejoramientos de espacios públicos como pueden ser plazas, algunos mejoramientos habitacionales, y financiaba a municipios obras más estructurales, digamos, tendidos de red de agua, de luz, etcétera, etcétera. Ese era un fondo que se financiaba con lo que era el impuesto al dólar, el dólar país, y tenía, la verdad, una cantidad de recursos importante y permitía hacer obras en barrios que tenían muchos déficits de infraestructura, Cantandil, Barrio Charito, Barrio Esmata, Claro. Movediza, La Unión, Villa Gaucho. Y la verdad que se hizo una buena tarea en nuestra ciudad. De hecho, el secretario de Estado actual, Sebastián Pareja, que es secretario del gobierno de Milei, entonces les puede buscar en internet, en las notas, les decía, acá se hizo todo perfecto, no hubo casos de corrupción, no hubo desviación, no hubo nada raro, y en Tandil eso se pudo ver. Lamentablemente el municipio acá no acompañó mucho tampoco con obras, pero bueno, nosotros pudimos hacer cosas y me parece que era importante poder hacer obras en barrios a donde no habían llegado, como veredas. Nosotros, te cuento el ejemplo nuestro en el barrio Charitos, hacer veredas, conexiones de tanque de agua intradomiciliarias. Hicimos un Zoom de la comunidad muy lindo que está en Hualcalde y Pierrone, que lo hicimos en articulación con el obispo Salaverry y con el padre Andrés, que nos ayudaron un montón en eso. Pudimos hacer un playón deportivo para los chicos del barrio y demás. Lamentablemente, bueno, ese programa como otro se discontinuó porque, bueno, por ahí a veces se pone como excusa, que no digo que no sea válido, que hubo hechos de corrupción en algunos lugares, se tomaron algunos ejemplos, pero bueno, la verdad que hay una política del gobierno de recortar todo lo que se pueda. Yo la discusión que doy es, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de recortar todos los programas del Estado? La gente está mejor salarialmente, consume más, vive mejor, el país tiene un sendero de crecimiento. Eso tampoco aparece como motivo de estos recortes, entonces obviamente nos preocupa porque golpea a dos bandas. En un lado es que muchas de las personas que se desempeñaban en esta cooperativa mayormente eran mujeres, o sea que se le da una posibilidad de salario, convenio UOCRA, salario registrado y capacitación laboral en la práctica. Por otro lado, que resolvía temas de infraestructura en barrios donde el Estado municipal en este caso no llegaba y no daba respuestas. Y por otro lado, que esto no implica recortar programas concretos que mejoren la situación económica de la gente. Digamos, con cualquier asalariado que hablas, trabajador informal, comerciante, productor, no te dice estamos mejor o tenemos perspectiva de estar mejor. Y obviamente es algo que nos preocupa porque era uno de los programas, es más, te diré, una de las pocas cosas que funcionaba bien en el Estado, tenía reconocimientos internacionales del programa, era una buena experiencia. En el caso concreto de Tandil, ¿se han caído estas cooperativas o se han caído puestos de estas cooperativas? ¿Cómo es el panorama? Mira, se quedaron obras inconclusas, fundamentalmente, lo cual es una picardía. El ejemplo que más conozco yo, pero hay otras experiencias que las del MT, que han desarrollado muchas obras en Tandil, mucho más que las nuestras. Nosotros estábamos en el barrio Charito haciendo veredas y quedaron a un 70%, no se terminaron porque el gobierno dio de baja los convenios. Esto golpean el empleo y también golpean obras que quedaron a medio hacer y me parece una lástima porque son experiencias que estaban buenas, son barrios que se construyeron irregularmente, tardíamente. Eso genera problemas en el ejido urbano. Después, cuando el Estado llega tarde, por ahí la línea municipal de las viviendas está mal desarrollada, hay que tratar de acomodar, poner más plata que si se lo hubiese hecho originalmente el gobierno. Pero bueno, se lograron acomodar muchas cosas a partir de eso, que la gente se pueda conectar a los servicios, generar mejores condiciones de infraestructura. Siempre me parece bueno para atacar uno de los flagelos que tenemos, que es la pobreza. Uno de los factores para mí más importantes es el hábitat, el acceso justo al hábitat, tener un barrio saludable. Creo que es una buena política. Muy bien, estamos conversando con Nicolás Carrillo, concejal de nuestra ciudad, y en este caso, bueno, yendo a la función de concejal, dentro de las distintas tareas que tiene el Consejo Deliberante, el tema de la Comisión de Transporte es un tema donde usted permanentemente ha planteado justamente o ha demostrado la preocupación. Bueno, hoy en día, bueno, el tema del costo del transporte, bueno, es uno de los temas que preocupa y uno de los temas donde
permanentemente hay pedidos de incrementos o de modificaciones del costo, ¿no? Sí, mira, hay dos cosas. Primero, para el usuario, hoy obviamente la tarifa supera los 1.200 pesos. Es un costo muy elevado para quien usa el colectivo todos los días, para el trabajador que lo usa, porque mayormente, digamos, algo que hay que decir que quien usa el colectivo lamentablemente es porque no tiene otro medio de movilidad, ¿no? Ojalá lleguemos algún día a nuestra ciudad que utilicen también el sistema de transporte público, quien tiene vehículo, quien tiene una Claro. motocicleta y decide usarlo porque él es más útil, porque él es más económico, porque entendemos que es una política de ordenamiento urbano y ambiental fundamental para nuestra ciudad. Pero quien lo usa generalmente es la población de menos recursos y la tarifa es alta, digamos, como bueno, como puede ser alto también hoy pagar la luz y el gas, comprar comida, ¿no? Por ende que afecta al salario. Yo en mi caso un poco la postura que tenemos es que no, en la historia de los últimos 20, 30 años nunca el boleto de transporte estuvo indexado a la inflación. Esto es un invento que se hizo ahora con la pandemia y posterior, que cada un mes tenga que aumentar, no me parece saludable para el usuario ni que eso genere más tasa de uso del transporte público. Siempre estamos entre el huevo y la gallina, es decir, necesitamos tarifa, pero si la gente deja de usarlo, entras en un círculo vicioso, digamos. Eso por un Sí, lado. Y más que tarifa lo que se necesitaría sería recaudación. sí, sí, Que más ahí tasa de hay uso, que que la ver gente use más si el a partir de la colectivo. tarifa o de más uso, ¿no? Exactamente, ese es un debate. Y yo ahí lo que me parece que, esto humildemente, digamos, es una posición, no me creo dueño de la verdad absoluta, que el municipio no ha tenido una intervención con respecto al transporte muy activa. Es decir, nosotros decíamos, el municipio tiene una herramienta de recaudación que es el estacionamiento medido, que es un estacionamiento medido recontra caro, Uno de los ¿no? más caros del país. Exactamente. Nosotros con eso tenemos que volcar recursos para que el sistema de transporte público mejore. Entonces, muchas de las cosas que dejamos inscriptas en la ordenanza del pliego no se cumplieron. Cuando decíamos hay que hacer garitas lindas en los barrios, que la gente inviten a la gente a tomar el colectivo, se han hecho muy a duras penas y de baja calidad y muy pocas y no han tenido la continuidad. Que haya una línea de denuncias para el usuario no se ha promocionado. Que amplíen los recorridos, que podamos discutir una política de transporte integral con los vecinos. Me parece que no hubo un montón de cosas para potenciar el transporte que no se han desarrollado. Sí, después vienen a decir, no, hay que aumentar el boleto porque esto quiebra, ¿no? A corrernos con la urgencia, siempre atrás de lo inminente, siempre atrás de la urgencia, pero en el mientras tanto, en esos paréntesis que hay que para tomar políticas para que el transporte mejore, no se hace prácticamente nada. De hecho, todavía estamos discutiendo que no hay una aplicación para ver cuándo viene el colectivo, digamos, Exacto. lo prometieron hace un montón de tiempo y todavía no está desarrollado eso y un montón de cuestiones más que creo que harían a fortalecer el transporte público en lo que no se avanza, ¿no? Entonces, obviamente, eso nos preocupa, que siempre la discusión es tarifa, 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 más allá de que, obviamente, la situación empresaria, como la de todos los sectores, es delicada. Justamente eso le iba a decir. Cuando usted escucha que, por ejemplo, en determinadas ciudades plantean que o desapareció el servicio o que el servicio se brinda cada una hora o cada más tiempo porque los números no cierran, ¿qué se argumenta ante ese planteo de los empresarios? Siempre aparece ese planteo, porque obviamente el empresario quiere tarifa, pero nosotros tenemos que pensar en el conjunto, también en el usuario. El empresario viene, necesitamos esta tarifa, seguramente sea correcto, y el usuario te dice, mira, no llego a fin de mes, me cuesta un montón esto, por favor no aumentes la tarifa. Y tenemos que pensar en ese conjunto, por eso nosotros ya, digamos, hemos presentado un montón de propuestas estos 2 años, infinitas, desde lograr con los cajeros bancarios poder mitigar un poco el aumento de la tarifa y financiar a las empresas y al usuario, con el estacionamiento medido, tratar de financiar a los usuarios para que no le impacte tanto el aumento de la tarifa. Ahora Darío Méndez volvió a presentar un proyecto similar, que con los aumentos del estacionamiento medido se haga un fondo para las empresas de transporte, digamos. Se plantearon políticas para que las empresas reciban dinero y que no se le traslade al usuario, pero bueno, no han sido aceptadas por el Ejecutivo, que nos dice queremos aumentar la tarifa, es la única propuesta del gobierno. Entonces en ese dilema es muy difícil conversar porque nos llevan siempre a la discusión de hay que aumentar o esto cierra, y no se nos escucha ninguna de las propuestas que hicimos. Mira, principios del año pasado, si no me equivoco,
tuvimos un aumento, no sé si te acordás, cuando asume Milei, que el colectivo aumenta aproximadamente de 250 pesos a 700, que fue un aumento descomunal. Descomunal, exactamente. Claro. Nosotros ahí hicimos una serie... Por lo menos en porcentajes. Sí, porcentualmente fue un golpe muy duro para los usuarios. Seguramente las empresas están en una situación delicada porque se les quitó el fondo compensador que recibían. Eso después el gobernador Kicillof repuso la plata que la nación nos había quitado. Que ese es otro elemento a tener en cuenta, que Milei sacó los fondos, aumentó el combustible, aumentó el impuesto a los combustibles con el cual debería venir la plata a Tandil para el transporte, para arreglar rutas y demás, y no viene ese dinero. Cuando estuvo ese aumento hicimos una serie de propuestas. Una era, es decir, para los trabajadores, tanto el boleto obrero como los informales, que toman más de 20 colectivos por día, que se logre un financiamiento desde el estacionamiento medidos, de cobrar una tasa a los cajeros bancarios, de distintas herramientas de ingreso que tiene la Municipalidad de Tandil, y no se nos escuchó. Entonces es muy complicado correr siempre atrás del planteo del Ejecutivo de levanten la mano para aumentar el boleto, ¿no? Continuamos nuestro desayuno del día de hoy aquí con Nicolás Carrillo, concejal de Unión por la Patria. Bueno, le comentábamos en el cierre del bloque anterior el tema del pedido de informes que han realizado el Ejecutivo, que se envíe todo lo que tiene que ver con la relación con EICON, un contrato que está vencido, extendido, ampliado. En definitiva, ¿cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? Mira, pasa algo parecido, después me engancho con un contrato que hay con Cablevisión del que poco sabemos, ¿no? El de EICON particularmente hace más de 10 años se hizo una primera licitación para brindar el sistema de estacionamiento medido y del sistema de transporte público, la tarjetita SUMO con la que subíamos al colectivo, ¿no? Hace mucho tiempo antes del sistema SUBE. La empresa EICON ganó una licitación por 5 años, terminada la misma, el intendente le hizo una prórroga, digamos, la primera sale por ordenanza, las primeras licitaciones, después por ley orgánica se pueden hacer prórrogas, ¿no? El Ejecutivo, obviamente. Se prorrogó por 5 años más, perdón. En noviembre del año pasado, esa prórroga se terminó. Yo previamente había hecho consultas al respecto, qué iba a suceder con el sistema SUMO. Este proyecto también es esta nueva consulta del bloque nuestro, la presentó Darío Méndez. Pero bueno, a mí particularmente lo que me llama la atención, además del costo, como mencionabas vos, del estacionamiento, que es la tarifa de un boleto y medio, digamos, eso es por ordenanza, es así, digamos, se cobra un boleto y medio las primeras 2 horas de estacionamiento. ¿Por qué se sigue prorrogando un convenio con una empresa que es bastante costoso, que es una empresa que no es de Tandil, que es un sistema bastante anticuado, el de las tarjetas, es dificultoso tener que ir, cargar, digamos, lleva tiempo y lo que menos tenemos es tiempo para estar haciendo todas esas cuestiones? En una ciudad donde nos caracterizamos por el desarrollo de empresas de software, por el conocimiento, el municipio de Tandil tiene una de las direcciones de innovación tecnológica, innovación gubernamental, que tiene un montón de plata dentro de la jefatura de gabinete para reforma del Estado. Y la verdad a mí, digamos, como oposición me preocupa que no haya políticas locales para poder abordar estas cuestiones desde el municipio de Tandil a un costo mucho menor, con una tecnología superior, como podría ser. Hay otras formas. Uno va a la ciudad de Buenos Aires y manda un mensajito y ya tiene el estacionamiento medido, no tiene que estar con una tarjeta, que es un sistema analógico recontra viejo. La empresa EICON, digamos, tiene un canon muy alto también, se van muchos millones de pesos por mes hacia la ciudad de Bahía Blanca. Justamente iba a preguntar por el tema del canon ese que se está abonando, porque también se planteaba o se argumentaba que el costo tan alto que tenemos del estacionamiento medido en Tandil en parte era para cumplir con ese contrato. Y bueno, eso es un contrasentido, pagar mucha plata, que el vecino pague mucha plata de estacionamiento para pagarle a una empresa el sistema no tiene sentido, digamos, ¿no? Por eso un poco el informe que se pide va en ese sentido, tener información de cuál es el canon mensual que se está pagando, cuánto tiempo más se va a prorrogar, cuál es el sentido de esta prórroga, si el municipio está contento con este sistema de estacionamiento analógico. Me parece que hay que problematizarlo y después, a mí, digo, más allá de eso, obviamente el intendente es Lungui, es quien toma las decisiones. Como oposición, plantear, bueno, tenemos una ciudad donde nos caracterizamos por el desarrollo del conocimiento, se generan encuentros de debate como Flama para discutir el conocimiento en la ciudad de Tandil y apelamos a un sistema viejo, a una empresa que nos cuesta un montón de plata, que no es de la ciudad de Tandil, y no podemos generar un sistema propio que pueda ser más económico para los vecinos, generar empleo con ese sistema en nuestra ciudad, que sea más novedoso.
Me pasa lo mismo con lo de la empresa Uber. Ujú. Hoy la tecnología está, o sea, vivimos en la tecnología Claro. y son sistemas muy novedosos. Yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos. Hace 2 años hice un proyecto también para generar un sistema, una aplicación local, como tienen muchos municipios, Ujú. advirtiendo que esto iba a pasar. Y hoy llega Uber y tenemos un conflicto entre remiseros, taxistas, el sistema Uber. Se detuvo una persona porque estaba usando el sistema porque es necesario hoy para poder generarse un empleo. Lo podríamos haber generado en la ciudad de Tandil y hubiese quedado el dinero en la ciudad de Tandil y hubiese sido más beneficioso tanto para quienes hoy se desempeñan en el sistema como para también hoy hacer muchos chicos y chicas haciendo mandados en Correcto. bicicleta. Ujú. Se le podría haber dado un soporte tecnológico y es una realidad que también hay que mirar porque hoy muchos jóvenes optan por esa modalidad laboral, ¿no? Perfecto, estamos con Nicolás Carrillo, últimos minutitos, y nos gustaría hablar también un poquitito de la cuestión política. Bueno, en esta semana se conoció justamente el cronograma electoral, quedan 2 meses para presentar ahí las Exactamente. listas. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que está pasando localmente aquí en el justicialismo? Mira, en principio el 24 horas, el fin de semana que viene, el gobernador lanza el Movimiento de Derecho al Futuro, el Frente Ujú. Electoral de Movimiento de Derecho al Futuro. Vamos a participar de esa actividad en la ciudad de La Plata. Los espacios políticos del peronismo que estamos con Axel, obviamente nos estamos reuniendo, discutiendo. Bueno, esta jornada hoy que viene la secretaria de Turismo va en el marco de eso, empezar ¿Se habla de candidatura ya? No, todavía no. Falta poco, pero bueno, la política es una eternidad porque se pone Claro, muy dinámico los últimos momentos. pero carteles de Carrillo se han visto Sí, por en distintos obviamente, barrios. yo entiendo lo siguiente, el peronismo estamos en una gran crisis nosotros, Ujú. política, porque nuestro último gobierno fue muy malo, efectivamente, y tenemos que reconstruirnos y vemos en Axel una oportunidad para reconstruir el peronismo, volver a conectar con la mayoría de nuestra gente. Es un gobernador joven, es un gobernador honesto, que se ocupa de las cosas de la ciudadanía. Nosotros tenemos que transformar el peronismo, reverdecer y en ese aspecto, obviamente, que yo tengo la voluntad de expresar ese espacio político acá en Tandil, digamos, a ser candidato del gobernador de nuestra ciudad, es nuestra intención, es renovar en el Consejo y tener una proyección para dentro de 2 años donde se vota la intendente, ¿no? Si esto sucede, si el gobernador presenta su frente electoral, si conformamos una lista de Axel, obviamente que tengo voluntad de ser parte. Correcto. Y de aquí en más, entonces, la presentación, ¿cuándo se realiza de Kicillof? ¿Me dijo? Lo de Axel Kicillof se presenta el 24, que es el 24, otro, el entiendo que otro es el sábado. sábado en la ciudad de La Plata, se presenta el frente electoral. Después, obviamente, la voluntad nuestra es que haya la mayor unidad posible. El espacio de Cristina seguramente no, va a presentar su frente electoral, que es el Partido Justicialista. Que nos pongamos de acuerdo y que se respete a quien gobierna la provincia de Buenos Aires, que pueda determinar quién lo va a acompañar en la legislatura. Hoy tenemos un gobernador que no tiene mayoría en el Congreso, digamos que no tiene presupuesto, ¿no? No tiene recursos para la gobernabilidad, entonces me parece que es necesario fortalecerlo. Lo mismo le pasa a Milei, ¿no? Milei decidió no tener presupuesto, digamos, ¿no? No Pero envió el presupuesto directamente. Axel no lo tiene, lo presentó y se lo rebotaron. Y me parece que eso es importante porque hoy las obras inconclusas que deja la nación las hace la provincia. Lo que deja de hacer en transporte público lo financia la provincia. Es un gobernador que se está comprometiendo en Tandil, las escuelas, digamos, ha tenido intervenciones importantes. Pero bueno, una provincia que también está golpeada porque se le ha quitado 9 billones de pesos, ¿no? Nicolás Carrillo, gracias, A muy vos, amable como siempre. muy amable.